nos va a ayudar que el plan de contingencia que maneja la doctora Mónica Betancourt vaya muy encaminada a la prevención. Lo más importante es retrasar todo lo que se pueda para que no llegue. Ahorita, vuelvo a repetir, lo hemos hecho por 3, 4 veces, no queremos sacar una alarma, ni una alerta, ni necesaria para el manejo específico del control de vectores. Más bien, tome las recomendaciones con cautela y esté muy al pendiente de las informaciones que dan los organismos oficiales y los centros de investigaciones. Ya que se tenga ese plan de contingencia, va a venir más a detalle las estrategias, hasta incluso cronología de las acciones que se deben hacer. Pero como en la mayor parte de los virus, algunos no tienen vector y son súper eficientes para transmitirse, incluyendo el COVID, pero en el caso de vegetales, por ejemplo, el virus rugoso del café, el virus mosaico del tabaco, son de los virus más viejos que hay, rústicos, pero muy excelentes para ser transmisibles. En este caso sí se ocupa un vector. Y entonces eso tiene un foco muy especial. Saber cómo se disemina, ya decía el doctor Luis Pérez Vicente y Mónica, semilla, cualquier tipo de semilla, vector. Pero el vector requiere todavía un estudio más profundo, porque de ahí va a depender incluso hasta las estrategias comerciales que hacen algunas empresas y hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos una experta en vector, en áfidos, en pulgones, y esa doctora, la maestra Rebeca Peña, nos va a ayudar a explicar la biología, el comportamiento, porque cuando hablamos de pulgones, no se crea que es tan sencillo. Le voy a quitar un poco la palabra a maestra Rebeca Peña, pero para que sea un buen vector necesita tener alas, y no todo el tiempo tienen alas los pulgones. Se ocupan climas, condiciones, estrés y todo lo demás, para poder entonces, la crisis completa es usar un rásaco tropical, va por tierra, va por submarinos, y el otro ejército trae aviones aéreos, pulgones. Ese es el problema. Rebeca, no te quito más tiempo y esperamos la charla que nos vas a presentar, en este caso sobre pulgones o áfidos. Sí, bueno. Bien, buenos días a todos. Qué gusto de continuar aquí con ustedes, enriqueciéndonos. Hemos tenido 3 días muy intensos, conociendo cosas muy importantes. Eh, ya, ya está. Todo. Sí, miren, yo les voy a hablar en otro sentido, un sentido más amplio. No sé si pueda con esto. Para avanzar y para avanzar. Ok, sí. Sí. Ya lo tengo, funcionando. Sí, muchas gracias. Miren, pues yo quise traerles esta plática sobre los áfidos como vectores de virus para eh, que ustedes conozcan ah, cuáles son las características de un pulgón. No sé quiénes ustedes, me gustaría que alzara la mano, quien alguna vez haya visto a un pulgón sobre una planta comportarse, si han observado algún comportamiento en el pulgón. ¿Lo han visto en la planta directamente? ¿Lo han visto moverse? Eh, ¿Han visto a los que tienen alas y a los que no tienen alas? Los han visto comportarse. Bueno, pues primeramente quiero mostrarles esta plática más bien como un aspecto que tenga un componente filosófico con una pregunta básica. Eh, la Tierra es nuestro hábitat. Quisiera que tuviéramos una visión o como holística de el sistema en el que vamos a trabajar desde lo más amplio hasta lo más pequeño y que nos hiciéramos esta pregunta todos los días. ¿Cuáles especies de organismos causan mayor daño al planeta? Si la Tierra es nuestro hábitat, la consideramos como un organismo vivo, activo, en movimiento, y nosotros tenemos aquí varios personajes representados, ¿sí? Entonces,
Esto es, en mi país hay un refrán que dice el burro hablando de orejas. No sé si lo pueden, su significado quiere decir que todos esos organismos estamos causando daño al planeta. Tal vez la especie que causa más daño somos nosotros mismos, el ser humano, el Homo sapiens, que nos creemos muy sapiens, con una cerveza en la mano y con un control de la televisión en la otra mano, ¿verdad? Entonces, movemos el mundo. Yo comenté con eh, sobrinos míos y con nietos no tengo, pero de la edad de nietos, y me dijeron, tía, ¿por qué estás yendo a esto? Ya lo veíamos en los videojuegos, te vamos a regalar videojuegos para que veas lo que estás haciendo. Entonces, que tenemos una tendencia como a simplificar todo, a hacerlo una broma, pero quisiera que nos hiciéramos esta pregunta y tal vez al final de la plática integrásemos algo de esta situación. En el lado izquierdo de la pantalla vemos a los virus, de los cuales ya nos han estado hablando, esas partículas, esos conjuntos de ADN, de ARN, que se nos hace que son muy pequeños, pero aquí vemos su acción grandiosa. Y por otro lado, a los pulgones, que son unos insectos que, como nosotros, son chupadores, se la pasan su vida succionando líquidos esenciales. Entonces, para ello, y en una actitud muy similar a la que nosotros ejercemos diariamente. Em, para los que no han visto a un pulgón comportarse, a un pulgón alado, aquí les presento a Missus persice, un pulgón que está buscando hacer la picadura de prueba en una planta. Normalmente él no vive sobre la planta, la mayoría están abajo de las hojas, en el anverso de las hojas, y están insertando su estilete, están introduciendo sus estiletes modificados como si fueran popotes, los llevan intercelularmente, eso quiere decir una interacción con la planta que viene de muchos años, encuentran a los virus en las plantas infectadas, esos virus penetran en su sistema digestivo, atraviesan las paredes del sistema digestivo, se encuentran en el celoma, que es la parte interior del pulgón entre los órganos, eh, regresan eventualmente esos virus a las glándulas salivales del pulgón y nuevamente se incorporan en esas glándulas salivales accesorias y regresan a incorporarse a los tejidos vegetales. Si este pulgón es infectado con el virus Bunchitop, él va a permanecer ese virus en él el resto de su vida. Se lo va a llevar con él, y si este pulgón viaja, toma su maleta y se va a buscar otra planta de banano o de cualquier otra planta de las familias que nos mencionaron antes, va a llevar eso el resto de su vida, unos 20 días, va a seguir infectando nuevas plantas. Este es el video. Entonces, quería mostrarles eso como algo vivo, como algo en movimiento. Es una interacción, revela la interacción de el pulgón con la planta por millones de años. Los pulgones han estado en el planeta por más de 200 millones de años. Tienen relaciones de amor y odio con las plantas, tienen interacciones, y nosotros, la humanidad, tenemos solo unos 5 millones tal vez en el planeta, estamos compitiendo en condiciones diferentes. Las plantas también tienen una interacción con los virus y con los humanos. Todos dependemos de las plantas, de la producción primaria de las plantas, y tenemos estos retos en la actualidad: el cambio climático, el conocimiento y uso de la biodiversidad, el manejo sustentable de los recursos y el manejo integrado de plagas y vectores. Entonces, queremos hacer un milagro, queremos interactuar con todas estas cosas y conocer en todo esto quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros enemigos y cuáles son los aspectos vulnerables y cuáles son los aspectos muy difíciles para nosotros por el conocimiento hasta este momento. Entonces, los invito a que entremos
a unos planetas. Cada organismo es un planeta con multitud de interacciones bióticas y abióticas. Nosotros estamos ubicados ahorita en las plantas musáceas, en los virus, en algunos otros patógenos y en los insectos. Y dentro de los pulgones solamente, bueno, yo me voy a referir un poco con más profundidad a Pentalonia, varias especies, que eso es un vector del Bonchitop. Este pulgón tiene, como todos tenemos, sus enemigos naturales y dentro de ellos parásitos, depredadores y patógenos. La importancia económica de los áfidos viene de su interacción con las plantas agrícolas, es decir, ellos llegan a las plantas antes que nosotros, pelean por el territorio antes que nosotros y pueden constituirse produciendo daños directos, que en este caso nos interesan más los indirectos como vectores de virus. La virosis es el principal problema y el problema principal es el resurgimiento de plagas y vectores. El control químico indiscriminado que se ha efectuado en muchos lugares anteriormente tiene consecuencias muy importantes sobre los insectos. En primer lugar, la aplicación de plaguicidas cuando son de contacto causa movimiento de los vectores, es decir, imagínense un organismo con alas y le aplican ustedes insecticida, pues se va a mover más rápidamente, empieza en estertores de muerte y en esos estertores de muerte hace más picaduras de prueba y por lo tanto incrementa las virosis si es que se encuentra en una planta enferma. Por otro lado, en los insectos es común el desarrollo de resistencia si no hay un manejo adecuado de los plaguicidas, que también necesita una capacitación, una cultura para el agricultor, entonces se incrementa el costo de su manejo. Y por otro lado, también el control químico indiscriminado nos lleva a la muerte de los enemigos naturales y eso impacta como pérdida de biodiversidad finalmente. Entonces, quisiéramos actuar en todos esos frentes, pero no es sencillo, no es sencilla esta lucha. Lo que yo quisiera es que al final de esta plática, todos nosotros pudiéramos contestar estas preguntas que son estratégicas para la vida en todos los organismos. Primero, la identificación de los organismos. ¿Quiénes son los áfidos o pulgones? Ahí ustedes pongan quiénes son el virus, quién es el banano. Todo eso tenemos que por lo menos contestar perfectamente. Yo les digo aquí que son insectos, como en el título de la plática, que son hemípteros, que son afídidos. Nos estamos refiriendo a Pentalonia, que son varias especies, pero en el ámbito ecológico son insectos oportunistas, eficientes, constructores y explotadores de un hábitat temporal, que es la fenología de la planta que ellos aprovechan. Son plagas y son vectores. Eso es. Estas preguntas que les hago aquí básicas son también para nosotros mismos, o sea, quiénes somos, cuál es nuestro papel en el ecosistema. Aquí les describo a los pulgones como políticos prácticamente. Son oportunistas, eficientes constructores y explotadores de hábitats temporales y se convierten en plagas y en vectores. Ahorita tenemos una plaga del innombrable que también está haciendo sus papeles, ¿no? Pero bueno, vamos a buscarle las características principales, cómo se alimentan, cómo se reproducen, cómo se dispersan, qué interacciones tienen. Entonces, yo principalmente me he dedicado a la identificación de las especies, que es algo muy variable, muy complejo, pero que trato de hacérselos lo más sencillo posible. Pero estas características biológicas, las características biológicas claves son importantísimas. No sé, aunque se trate de pulgones o se trate de humanos, ustedes también todos tenemos que estar muy al alba de
con quién nos relacionamos, si se reproduce de manera asexual o de manera sexual, porque ya saben que ahora aunque solo se reconocen dos sexos, pero puede haber muchas cosas intermedias. Entonces, si ustedes quieren dominar a alguien o quieren colaborar con alguien o quieren realizar una interacción con cualquiera, tienen que saber cómo se reproduce, cómo se alimenta, eh, si es carnívoro o si es vegetariano o tienen tu pareja, a lo mejor es vegetariano y ustedes son súper carnívoros, entonces ahí va a haber un conflicto, ¿sí? Si es asexual o sexual, también va a ser, ¿me regresas al anterior? Ahí también va a haber un conflicto, ¿verdad? Pero bueno, depende de la compatibilidad. Si es vector, si tiene SIDA o no tiene SIDA, tienen que confirmarlo, ¿no? Y qué tanto se mueve, ¿verdad? Se dispersa a corta distancia o a larga distancia, ¿sí? Si le gusta viajar o a ustedes les gusta y a él no le gusta viajar, entonces también puede haber hasta un aislamiento reproductivo, qué sé yo. La siguiente, por favor. Entonces, no debemos pensar en los organismos aislados, sino siempre en interacción. Las interacciones pueden ser abióticas y aquí les presento pues de una manera muy general, la interacción abiótica de los áfidos o pulgones con el clima. Eh, el fotoperiodo, la temperatura, el viento, todos esos factores ambientales están interactuando con el sistema nervioso central de los pulgones. Bueno, quiero decirles que para mí la sorpresa de mi vida fue que no son pulgones, que son pulgonas, la mayoría de las poblaciones de pulgones que tenemos, y sobre todo en climas tropical como estamos aquí, las pulgonas van a ser casi el 100% de la población, 99.9. Así que esta plática va a ser un poco sobre feminismo. Así que la pulgona recibe un mensaje de la luz, de la temperatura, y eso le indica a su cerebro que el medio, el recurso está disponible, es adecuado para su reproducción y entonces ella va a mandar un mensaje hormonal a sus embriones que están en desarrollo. Ahí se muestran un poco los embriones en diferentes estados de desarrollo. Y entonces ella les va a decir, el cerebro y las hormonas de la hembra le van a decir a los embriones en qué formas van a crecer y cuál va a ser su sexo y cómo van a aprovechar a los recursos. Siguiente, por favor. La distribución ya la vimos anteriormente. Aquí este es el caso del banana bonchitop. Es una historia de amor y odio, aislamiento reproductivo, compatibilidades entre el bonchitop y la siguiente, por favor, es la dispersión de Pentalonia. Entonces hay un cóctel ahí, biológico de interacciones que lleva años desarrollándose, tal vez millones de años, la interacción entre el pulgón, el virus del bonchitop y el banano, y que no se ha hasta el momento concretado su reunión, su cita en el continente americano. Todavía no hacen su interacción completa estos organismos. Bien. En pulgones es muy importante el reconocer las plantas con las que están relacionados. Sus plantas hospedantes son esenciales. Casi hay un pulgón por una especie de pulgón o un taxa de pulgón asociado con una especie o familia de plantas. Tienen una asociación tan estrecha que de las casi 5,000 especies de pulgones que existen, digamos que el 85% son específicas a plantas. Así que si ustedes conocen la planta hospedante, tienen un chance muy importante para, a través de eso, reconocer, porque no las 5,000 especies van a estar en todas partes, solo el 15% de las especies de pulgones, unas 200 especies se encuentran en plantas cultivadas. Entonces, eso hace un poco más fácil la identificación a través del trabajo de muchos taxónomos
es que se puede ahora reconocer, por ejemplo, aquí, que las rutáceas, los cítricos, pues está ahí el pulgón de los cítricos y también tiene varias especies. Y en las musáceas, en el banano, pues las más comunes, ya las mencionaron anteriormente, es la nervosa y la Pentalonia caladi. Hay especies de plantas como las palmáceas, incluso la palma de coco, tiene una sola especie de pulgón que se llama Ceratapis brasiliensis específica. Entonces hay áfidos polífagos y monófagos. La guía para identificarlos, ustedes la pueden encontrar en la dirección que menciono aquí, afidnet.org, es una dirección de internet, afidnet.org. Se abre el link que dice áfidos en inglés, Aphids on the World Plants de Blackman e Easton. Y en este libro, estos autores que son del museo, ya murieron los dos, pero se mantiene esta página en donde se recopila toda la información de publicaciones, en donde están todos nombres de plantas conocidos y nombres de especies de pulgones que han sido reportados en esas plantas. Entonces, en esta presentación que posiblemente se les deje a ustedes, van a encontrar esa dirección electrónica y en ella pueden, por nombre científico, encontrar el nombre de la planta que buscan y las especies de pulgones que están reportadas en esa planta. Siguiente, por favor. Así tenemos que el género Pentalonia en el mundo está representado por 4 especies de pulgones, de las cuales las más conocidas, precisamente porque el cultivo del banano es tan importante, son Pentalonia nigronervosa, que es más común principalmente en musáceas y ocasionalmente se le encuentra en otras familias botánicas, y el Pentalonia caladi, que recientemente ha sido separado ya molecularmente y sus preferencias son conocidas en zingiberáceas, por ejemplo, y ocasionalmente se le encuentra en musáceas. Existen otras especies de Pentalonia, otras 2 más, que una de ellas se encuentra en poáceas. Yo pienso que lo que llaman Histeroneura setaria, que usted mencionó, se refiere más bien a otra especie de Pentalonia. Ahí debe haber una confusión porque Histeroneura setaria es un pulgón de poáceas, o sea, de cereales, de pastos, pero muy semejante morfológicamente a Pentalonia, sí. Y existe otra, Pentalonia calimpongensis, que está también en zingiberáceas, pero que tiene un ciclo de vida muy diferente de Pentalonia, de las otras Pentalonias, y en esa especie se ha encontrado que sí existen machos. Es en la única de las especies en donde tiene un holociclo en plantas de este tipo, pero solamente existe en el lejano oriente. Bueno, volviendo a Pentalonia nigronervosa y caladi, son difíciles de distinguir, realmente solo se distinguen por el tamaño y ciertas proporciones en las estructuras de su cuerpo, que el rostro, creo que en caladi el rostro es más pequeño que en el de nigronervosa. Entonces, otras cosas muy importantes en el pulgón es que el daño directo que ellos hacen es porque están ellos, como en todos los patógenos o los parásitos que llegamos a tener, nos están quitando el vigor, están ellos aprovechando los recursos más eficientemente y sobre todo el agua que está disponible en la planta. Los pulgones, como les decía al inicio, son chupadores, buscan el agua, son buscadores de agua muy eficientes que llegaron antes a quitárnosla a través de nuestras plantas de las que nos alimentamos. Y ellos toman tanta agua que no pueden procesar tanto, así como ustedes toman tanta cerveza y tienen que procesarla rápidamente,
el pulgón tiene todo un sistema para eliminar el exceso de agua que tomó y la transforma en melaza o mielecilla o liga. Bueno, tiene varios nombres esta. Esa mielecilla que ellos producen es un es un líquido azucarado, es como si fueran diabéticos los pulgones. Producen azúcar en sus desechos y entonces ese azúcar es la base también para que se desarrollen ahí hongos, la fumagina que conocemos en los cultivos y que también son daños. Siguiente, por favor. En cuanto al número de virus transmitidos por áfidos, perdón por las letras tan pequeñas que puse ahí en los pulgones, nombres de pulgones que están ahí, pero bueno, no nos vayamos tampoco tanto por el número de virus que transmiten, porque aquí estamos viviendo el ejemplo de que un pulgón Pentalonia nigronervosa solo está reportado como vector de 3 virus, pero uno solo nos está destruyendo algo tan importante, banano. Eh, a nivel mundial sabemos que hay cerca de 100 virus que causan enfermedades en plantas y de estos los áfidos transmiten 275 especies, o sea, son los reyes de la transmisión de virus, los pulgones siguen siendo. Entonces en esta gráfica les muestro al final, abajo es Mysus persice, es el pulgón que se conoce que transmite más de 150 virus y entonces en algunos de ellos tiene un efecto devastador, es resistente a insecticidas, es un súper eficiente como vector. Y nosotros, bueno, somos también consumidores de plantas de diferentes maneras y unos de nosotros comemos todos los frutos posibles y otros solo comen uno, ¿verdad? Entonces, síguese, por favor. Les voy a hablar un poco de esas características de los pulgones y de cualquier ser vivo que buscamos que son estratégicas y también un poco de la psicología de los pulgones. He sido también psicóloga de pulgones. Entonces, vamos a ver cómo se alimentan. Les decía que son chupadores, pero esa palabra no se puede decir aquí en las presentaciones. Son fluidófagos, ahora se les llama en la literatura. Ellos son fluidófagos, succionadores. Pueden ustedes cambiar su nombre también. Son succionadores, son receptores de savia, son vertederos y transformadores de líquidos, porque como vimos, transforman el líquido que toman a construir la melaza, la mielecilla y todo eso tiene cierta función. Aquí ponemos su posición más común y una microfotografía de sus partes bucales. Entonces ahí lo vemos, el pulgón no vive normalmente, aunque lo encontramos en el haz de las hojas, la mayoría de las especies viven en el embés y ni siquiera tienen que chupar para alimentarse. La savia pasa por presión osmótica, ellos solo tienen que conectarse y entonces fluye la savia a través de su organismo. Ellos, dentro de ellos, tienen un equipo que les ayuda a rápidamente transformar el exceso de líquido y transformarlo a mielecilla, porque lo que ellos toman es principalmente glucosa, pero si ustedes examinan la mielecilla ya tiene fructosa, tiene otro tipo de azúcares, quiere decir que fue transformada, que tuvo interacción adentro de el pulgón. En la micrografía se ve las partes bucales del pulgón, se ve el labio, que es el que protege a los estiletes. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Esta es como una radiografía, esta es una fotografía de internet, está compleja, si ustedes la buscan, la van a encontrar por ahí, pero es una como radiografía de la anatomía del pulgón, ahí está ahí cortado un segmento del cuerpo para que vean el tubo digestivo, vean a los embriones que están por ahí también, un embrión ya muy desarrollado, ya en la ninfa 1 que están haciendo en el extremo,
y las otras imágenes son aspectos ampliados de la anatomía del pulgón, de otras estructuras que se encuentran dentro de él, que se llaman bacteriocitos. Los pulgones siempre están asociados con bacterias, así como nosotros tenemos las bacterias en el intestino, y ahora se sabe que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Hay relación entre las bacterias que tenemos. Ahora usamos mucho los probióticos para hacer esa lucha contra las bacterias dañinas, con generar nueva flora intestinal. Así los pulgones, ¿me pasa la siguiente, por favor? Tienen todas esas interacciones dentro de ellos. Aquí volviendo a la mielecilla es una señal química y también un mediador de interacciones biológicas de los pulgones con diversos organismos. Las hormigas, sobre todo, son las amigas de los pulgones que los protegen a los pulgones, los pecorean como si fuera su ganado, extraen esta mielecilla, la llevan a sus nidos, las hormigas, y con ello alimentan a sus crías, y a cambio de eso, las hormigas les dan protección a los pulgones contra los enemigos naturales. Entonces son como las guaruras, las guardaespaldas de los pulgones. Hay una interacción muy importante que les ayuda a persistir en los ecosistemas. Igual las abejas llegan a pecorear este líquido, y en muchos lugares los pulgones se constituyen como nectarios extraflorales, es decir, donde no hay líquido para alimentarse, para la polinización y eso, las abejas pecorean de los pulgones. Así que no todo es malo en ellos. Siguiente. Les voy a mostrar la otra característica importantísima de los pulgones. Todo esto viene de una página que se llama Encyclopafid, de una página francesa del Instituto de Investigaciones Agrícolas. Y aquí se les va a mostrar cómo se reproduce la pulgona. Esto es la parte posterior del pulgón. Ahí ven unas estructuras negras como son los sifúnculos o cornículos también llamados, y la cauda está en medio. A partir del poro genital está emergiendo un embrión, bueno, ya aquí ya no es embrión, ya está desarrollada la ninfa 1. El tipo de reproducción de las pulgonas es la reproducción vivípara y partenogenética. Eso quiere decir que son como clones, o sea, están produciendo todo el tiempo las pulgonas, están dando a luz, no lo van a creer, pero en este momento esa ninfa 1 que están haciendo ya lleva embriones en desarrollo dentro de su cuerpo. Entonces estamos asistiendo a un parto, un doble parto. La pulgona es madre y es abuela al mismo tiempo. O sea que las pulgonas son mucha madre, hipermadres, digamos, hipermadres, eh, que le han ganado la batalla al feminismo, porque aquí no hay necesidad de un macho para reproducirse, no hay necesidad de perder tiempo en todo lo que requiere la reunión de los sexos, y hay un avance de la reproducción. O sea, las madres somos importantes. Es un avance enorme en el tiempo, y con relación a otro tipo de organismos que son sus enemigos naturales. Vean ahí ya el momento final del parto, está ya moviendo sus patas, la ninfa 1 está tratando de separarse ya de la madre, y entonces va a quedar ahí, va a seguir ella en ese momento conectándose en el floema y empezando a reproducirse. ¿Qué pasa con esa ninfa? ¿Cómo crece el pulgón? ¿Cuál es su desarrollo post-embrionario? A partir de la ninfa 1 que está del lado izquierdo, tienen 4 estadios ninfales antes de alcanzar la etapa de adulto. Y la forma en que se van a presentar en la etapa de adulto dependerá de las condiciones
de nutrición que encuentren las hembras, las ninfas y sus madres. Esto es una información que viene desde la generación anterior. Es decir, la ninfa que nace ya trae el chip instalado para que llegara a ser como adulto una madre abnegada, que es la que va arriba, el adulto áptero. Su cuerpo está preparado solo para la reproducción. Los embriones ocupan gran parte de su cuerpo. Las 3/4 partes de su cuerpo están ocupados por embriones. Y cuando la abuela se desarrolló en un ambiente de nutrición ya menor, en condiciones más difíciles, en una condición de hacinamiento, entonces la ninfa va a tener 4 estadios, pero en el último va a desarrollar ya primordios alares que la van a convertir en un migrante, así como ahorita los migrantes que se van a todos lados porque no encuentran condiciones para recursos adecuados en su lugar de origen, pues tienen que producir un migrante que necesitado, que tiene que irse a otro lado, que ocupa más energía en el vuelo que en la reproducción. También lleva sus embriones en desarrollo, pero va a ser en menor cantidad y su principal función va a ser el dispersarse, es el movimiento determinado por las condiciones de nutrición. Sí, por favor, la siguiente. Aquí hacemos una radiografía, un corte del rostro del pulgón que se está alimentando, las estructuras del aparato, todo lo que es la alimentación, el labio, los estiletes que están introducidos hasta encontrar el floema, un corte transversal del labio nos muestra que existe el rostro, que es lo que estamos viendo arriba, ese como pico, es solo un rostro que contiene dentro los estiletes, y los estiletes están adosados uno a otro, dejando en el interior 2 canales, el salival y el alimenticio, que son los que hacen que pueda penetrar esos estiletes. La saliva va destruyendo las paredes de las células hasta llegar al floema, y cuando ya se conecta al floema por el canal alimenticio, va a fluir el líquido alimenticio en los pulgones. Siguiente, por favor. Bueno, los pulgones igual dentro de ellos no están solos, ellos son holobiontes y están colonizados por simbiontes, por bacterias eh, que les ayudan, algunas bacterias que son obligadas. Todos los pulgones presentan a la bacteria Buchnera. Esas bacterias se adosan a los bacteriocitos, a células especiales donde viven esas bacterias, y esas bacterias están ayudando de cierta manera, algunas de ellas, a los pulgones. Se han descubierto últimamente como la Hamiltoniella defensa, es un simbionte secundario del pulgón que ayuda al pulgón a que no prosperen algunos parásitos dentro de él, por ejemplo, o a contender mejor para procesar las sustancias alimenticias que están ingresando al cuerpo del pulgón, le ayudan a crecer, le ayudan a transformar. Como ellos se alimentan solo de líquidos, tienen poca proteína, entonces algunas de esas bacterias le ayudan a procesar las proteínas para que él pueda crecer, formar más músculo, más volumen y dar alimento a sus crías. Siguiente. ¿Cómo se dispersan las formas aladas? Pues aquí es otro mundo de interacciones. El alado, el migrante, como lo estamos viendo ahorita, se puede ir a muchos lugares. Ellos, en cuanto se forman como alados por la falta de recursos, se vuelven más receptivos a las longitudes de onda de la luz. Cuando un alado está ya formado, responde a las longitudes de la luz blanca, ya no responde a los estímulos de la planta que le indican que debe comer más, como en el caso de los ápteros que se quedan comiendo, y entonces tiene vuelos activos, tiene vuelos pasivos, tiene vuelos, digamos, dramáticos cuando es
atrapado por corrientes de aire, por ciclones, por lo que hemos estado viendo, que el planeta está dándonos sorpresas, y en esos vuelos puede llevar a un pulgón de un lugar de esos, no dejarlo hacer esos vuelos tan cercanos, sino arrastrarlo hacia lugares muy lejanos, cientos de kilómetros en poco tiempo. Después de que el pulgón vuela un tiempo, su energía baja, el migrante tiene que comer, llega un momento en que el bolsillo no le alcanza la energía que lleva, y entonces vuelve a ser receptivo a los colores de la planta, al color amarillo. Entonces cambia su recepción y es atraído por los colores verdes y amarillos de las plantas, que normalmente reflejan eh, cierta condición de la planta, que puede ser la senescente, pero en donde hay abundante nitrógeno en la planta. Se ha visto que hay una interacción, una relación entre ese color amarillo y ciertas condición fisiológica de la planta que le indica al pulgón que ahí hay algo en donde se puede alimentar. Entonces hace un vuelo activo, y ahí es en donde viene la picadura de prueba. El pulgón no se queda en la primera picadura que hace, sino que hace varias picaduras, y en el caso de que las plantas sean infectadas, pues va a seguir transmitiendo. Quiero decirles que esto que les estoy diciendo sobre el vuelo se ha estudiado en los pulgones en las zonas templadas del mundo. Eh, Desafortunadamente, en estos países tropicales hay pocos estudios más detallados sobre el comportamiento de las especies de pulgones tropicales, porque pues el tamaño de los pulgones, ya no digo de los virus, es difícil de manejar. El estudio del vuelo del pulgón es también algo muy específico, y pudiera ser que algunas especies, no sé, como igual en los casos de los migrantes, como la mariposa monarca o digo, en otros insectos y eso, puede haber variantes dentro de los géneros, las especies de pulgones, eh, pero no se conoce perfectamente ese comportamiento de prueba en las especies de pulgones y menos en Pentalonia. Sí. Entonces, pero sí hay algo de psicología, se conoce porque los hospedantes, ahora se sabe que la planta emite cierta sustancia. Comentaba la doctora que las plantas enfermas son más atractivas a los pulgones. Quiere decir que emiten sustancias que el pulgón percibe en cierta parte, en sus antenas, tiene receptores. El pulgón tiene el cuerpo lleno de quimioreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores, que lo hacen acercarse a la planta. Si ven ahí sus antenas en estas fases que presento aquí, eh, la actitud de las antenas es diferente cuando el insecto llega, explora la planta, para las antenas, si encuentra que esa planta tiene sustancias o permite el paso de los estiletes, las antenas se dirigen hacia atrás. Bien, sí. Cuando ya está establecido, puede hasta reproducirse en la planta. Siguiente, por favor. Como decían en las pláticas anteriores, voy a ya obviar esta información. El caso de los no persistentes, los virus no persistentes, es como el caso estos son relaciones de amor, de esta interacción, por ejemplo. A veces solo es una picadura de prueba que no dura más que unos segundos, y a veces las relaciones de amor eterno, en el caso de la derecha, tarda más tiempo en adquirirse, queda más tiempo en el cuerpo y permanece toda la vida. En el caso de los pulgones, en este caso es una transmisión solo circulativa, y no es transmitida a la progenie. Siguiente, por favor. Este es un cuadro que les muestra como los tipos ya lo presentó algo así la doctora Mónica. Em, es Aquí abajo les hago hincapié en que es de manera persistente y circulatoria. Es celómica, ya lo vimos en el video, no es propagativa, no es
un virus transovárico. Sus hijitos no lo van a llevar, el virus. Entonces, ¿cómo se reproduce? Ya lo vimos, la vivípara partenogenética. Siguiente, por favor. La ventaja de la reproducción vivípara partenogenética es que si pueden ustedes a competir a una pulgona con una catarinita a reproducirse, cuando la pulgona cuando la pulgona y la catarinita empiezan a reproducirse, llegan a la etapa adulta, cuando la catarinita lleva 1250 descendientes porque tuvo que pasar por un huevo, por una larva, por un adulto que tuvo que hacer una cita con el macho para reproducirse y todo eso, la catarinita lleva 1250 descendientes y la pulgona lleva 6 millones, no, ¿cuántos? 6.375.000 descendientes. Eso es una biomasa que si no existieran enemigos naturales estaríamos cubiertos por una capa de 10 kilómetros de pulgones en el planeta, pero gracias a que existen los enemigos naturales. Siguiente, por favor. Todo eso se controla. Bueno, el ciclo de la transmisión del pulgón en la planta, ya lo vimos y está también en fichas técnicas. El pulgón se ubica, en este caso es un pulgón críptico, es un pulgón diferente que se mete entre las brácteas y hacia la parte baja de las plantas y es difícil localizarlo. Tenemos que abrir la planta para encontrarlo. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Eh, si ustedes ven hormigas alrededor de la planta, es muy probable que ahí haya pulgones. Es una manera. Existen otras especies de pulgones en musáceas, no solo ese pulgón. Hay 14 especies reportadas en el AFIDNet .org. Es muy importante conocer a otras especies de pulgones que pueden existir en estas zonas que incluso que transmiten otros virus como el CMV. Siguiente, por favor. Para reconocer ya de manera definitiva el pulgón hay que hacer unos montajes, hay que identificarlo plenamente. Ya oímos que vive escondido entre las hojas, en la parte baja, asociado con hormigas, en ambientes húmedos. Siguiente, por favor. En los alados es fácil identificarlos porque la venación de sus alas es muy diferente de la de otros pulgones. Aquí se forma una celda cerrada en una de las venas de estos pulgones y su color oscuro también es muy característico. Entonces, su reconocimiento en trampas es sencillo. Siguiente, por favor. Las plantas hospedantes, ya se los había mencionado, que para migronervosa son las especies de musa principalmente y ocasionalmente otras. Siguiente, por favor, es la de el caladi, se encuentra más bien en las gingiberáceas y en las, pues el cardamomo, el jengibre, esas otras plantas y ocasionalmente en musa, pero los dos son eficientes transmisores del virus. Siguiente. ¿Cómo se vigila, cómo se monitorea y se determina que los pulgones son riesgos? Pues hay que ir a las plantas, hay que hacer un monitoreo directo, hay que hacer el indirecto. Ahora tenemos hasta trampas de succión en algunos lugares y se puede hacer esto. Siguiente. Necesitamos la capacitación, ya lo estuvieron diciendo anteriormente, capacitación para reconocer en campo, conocerlos en trampas también, son organismos muy pequeños. Yo traje aquí una pequeña colección de montajes que en un momento que se considere adecuado, pueden ustedes verlos. Siguiente, por favor. Se buscan en trampas, estas búsquedas en trampas y claves de reconocimiento se conocen, se han hecho en los países europeos principalmente, llevan 100 años ellos en Inglaterra recolectando por trampa de succión y existen claves para identificar a los pulgones alados. Siguiente, por favor. La capacitación de técnicos es esencial, el conocimiento de los pulgones es muy bajo todavía. Siguiente, por favor. Los
para ver las estructuras de los pulgones es necesario procesarlos, criarlos a veces, criar a los enemigos naturales simultáneamente, procesarlos a montajes como esta colección que yo les traje para que vieran y tener esas informaciones en las bases de datos nos va a permitir conocer las dinámicas poblacionales, su incidencia, lo que ahorita se necesita para localizar a Pentalonia, al delincuente que estamos buscando. Siguiente. ¿Quiénes son los amigos y enemigos de Pentalonia? Pues hay multitud, ya están registrados muchos en literatura, en las fichas técnicas lo van a ver. Quisiéramos restablecer este equilibrio natural. Las plantas son nuestros productores primarios, nos dan a nosotros vida, nos dan base. Los pulgones son herbívoros, las hormigas son sus amigos, los virus son sus amigos también, y la planta hospedante. Y tenemos a todos los enemigos naturales también, y depende de cómo nosotros podamos manejarlos. En realidad, ecológicamente el pulgón ofrece un banquete azucarado, forma un hábitat, perdón, es un buffet azucarado que está en la naturaleza disponible para una gran cantidad de enemigos naturales. Nosotros no podemos prescindir de ellos, de ninguno de esos elementos. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no los destruimos a los pulgones? O sea, ¿podríamos vivir sin ellos? Estaríamos rompiendo una cadena trófica indispensable que está relacionada con muchos otros organismos, viven en los ambientes forestales, que son importantísimos, y de ahí van a venir todos los enemigos naturales que nosotros podamos manejar, que seamos inteligentes. Creo que los factores que incrementan el potencial de daño de los pulgones en campo ya los mencionaron anteriormente, pero, por ejemplo, Carlos nos habló de la fertilización nitrogenada. La fertilización nitrogenada hay que saber manejarla, porque si no, estamos creando plantas que son atractivas para los pulgones. En eso también tiene que existir un equilibrio. Los plaguicidas, ya les mencioné todo eso. Estas son nuestras tareas: estimar el daño potencial, identificar las especies, capacitar, conocer la dinámica, reconocer periodos críticos relacionados con la fenología, restablecer el control natural por parasitoides y depredadores y hacer el uso de plaguicidas más amigable o seguro con el ambiente. De esto ya les hablaron anteriormente. Creo que es mi última diapositiva y les agradezco la invitación y todo así como Nancy nos estuvo ayer platicando sobre el análisis de riesgo que hizo de cada uno de nosotros. Tenemos que hacer ese análisis de riesgo para cada uno de los organismos que conocemos, ser más inteligentes en nuestras interacciones normales en la vida diaria y reconocer todas esas actividades de los organismos vivos en las que estamos involucrados y nos dan trabajo y nos dan pasión. Gracias, Rebeca. Gracias, la maestra Rebeca. Tenemos una asistencia promedio de 200.